Cuando era niño me encantaba dibujar en las paredes y eso está increíble que mis papás me dejaban hacer lo que yo quería. O sea, ningún proyecto increíble en el mundo ha sido el proyecto más fácil. En el hacer algo diferente es donde está lo interesante, ¿no? Creo que lo más padre cuando vas de vacaciones es que te sientas como un rockstar. Las limitaciones, pues justo como dices, están en ti. Hoy nos acompaña Marco Martín, arquitecto y diseñador de interiores mexicano, fundador de MM Interior. Con más de una década de trayectoria, trabajó en Grupo Velas y ha liderado proyectos residenciales, comerciales y de hospitalidad con un enfoque profundamente humano y estético. Entre sus obras destacan las oficinas de Saúl El Canelo Álvarez, una hacienda diseñada para Marta Sagún y Vicente Fox, y múltiples espacios que buscan no solo verse bien, sino sentirse bien. Marco cree que los espacios deben emocionar, contar historias y reflejar la esencia de quienes los habitan. Hoy nos cuenta cómo el diseño puede ser una herramienta poderosa para construir tus sueños, desde los planos hasta la vida que quieres vivir. Y recuerda que si no te has suscrito, es buen momento para que te siga llegando mi podcast. Mi querido Marco, bienvenido a Construyendo Sueños. Muchas gracias. Un gustazo estar aquí, platicar contigo. Está increíble. No, padrísimo. La verdad es que les cuento rápido, Marco lo conocí porque saben que estamos creando Brada Collection, es la parte, somos desarrolladores, muchos nos conocen, hacemos edificios, queremos tener una operadora hotelera, pero pues un tipo de hotelería que no es muy común, ¿no? Todo el mundo piensa en las marcas ya conocidas, muy de negocios, pero aquí en México no está muy desarrollada la hotelería que ya sabemos que es lifestyle y de cierto segmento. Claro. Y pues yo estaba en una encrucijada, casualmente alguien de mi consejo consultivo, Jorge, me comentó de ti, porque trabajaste en un par de restaurantes, yo que ya van más, pero hay dos que yo conocía, Sí. de Grupo Campomar, Ujú. y pues te conocí y me acuerdo que comiendo unos lonchecitos aquí abajo, Sí. ahí ese día yo me dije, exactamente, te necesito de mi proyecto porque tienes mucha creatividad y entiendes. Ahorita, hoy vamos a ver, a descubrir de dónde salió toda esa creatividad. Yo ya más o menos uní cabos, pero se veía un entendimiento profundo de la arquitectura, de diseño, que no se aprende solo en los libros. Entonces de ahí te conocí. Y esos restaurantes era pues Barbarella y Donatella aquí, que yo desde que fui dije, cuando fui a Donatella, por ejemplo, y vi todo eso, dije, wow, qué padre el lugar. Y mira, te Sí. conocí y dije, pues, por aquí nos vamos a ir. Y Así. estamos creándolos todavía, ¿eh? Mientras grabamos este podcast se siguen creando esos hoteles, Sí. entonces ya verán los resultados. Pero bueno, quiero entender eso, Marco, y vamos a empezar por ahí. La creatividad que yo veo ahorita en ti, ese entendimiento, ¿lo tenías desde muy chavo? O sea, tú cuando eras un niño, tú no o sea, ahorita que ves en retrospectiva, veías cosas distintas que hacías, o tu familia, o tu mamá, o tu papá, o alguien te dio elementos como para desarrollar distinto, o dónde viste que empezó esta curiosidad por este tipo de temas. Creo que, como dices, o sea, esto viene desde la cuna, ¿no? Siempre tuve este gen muy creativo. Cuando era niño me encantaba dibujar en las paredes y eso está increíble que mis papás me dejaban hacer lo que yo quería. También me regalaron una cámara de video cuando era muy niño y grababa videos, grababa películas. Y también algo que me ha marcado durante toda la vida ha sido el viaje. Mis papás les encantaba viajar. Cuando era niño me acuerdo que fuimos varias veces manejando desde aquí hasta Canadá en los veranos y entonces fueron estas experiencias que me fueron formando y fue donde empecé a entender lo importante que es conocer el mundo y ver fuera de la burbuja donde vives, ¿no? O sea, creo que este tipo de experiencias y esto que me fue formando me fue dando otro mundo y otra experiencia. Y desde ahí me hice adicto a los viajes y ahorita es algo de lo que más me gusta y más disfruto y aparte está increíble porque lo puedo combinar con mi trabajo y con el ver por placer nada más, ¿no? Claro, Pero eso ha sido parte de mi descubrimiento y de lo que me ha encantado. los viajes siguen influenciando mucho 100%. y eso es creo que lo que padre, ¿no? Porque te encanta viajar. Claro. De hecho, en esa plática que tuvimos hablamos mucho de viajes y este hotel en tal lugar y este restaurante acá y la ciudad. Hablamos del el ACMA y esas, o sea, hay muchas cosas que te vas viendo y después pues tú creas algo distinto, ¿no? Lo interpretas. Claro. Pero después de, qué padre tus papás, primero felicidades, porque qué padre que el típico papá se enojaría, ¿no? ¿Cómo estás rayando cuando posiblemente ahí estaban desarrollando algo que estaba dentro de ti? Claro. ¿Y tú ahí qué pensabas? Posiblemente todo eso era medio inconsciente, tú no sabías que eras artista ni nada, ¿no? Claro. Porque al final eres un artista, eres creativo. Pero tú qué querías hacer, o sea, no te digo de niñito que querías ser bombero, ¿no? Ya con una edad un poco más consciente, ¿qué querías hacer? Fíjate que algo que me marcó muchísimo, yo cuando estaba estudiando,
mi idea era trabajar en algo de marketing, porque me encantaba esta parte de la comunicación y de platicar, y siempre me ha gustado estar grababa programas de radio cuando era niño, o sea, me encantaba este tema del show business, siempre me ha gustado, y en mis primeras ideas de la universidad o qué hacer para el resto de mi vida, era marketing y me gustaba mucho esa parte, hasta que un día mi abuela materna contrató a un arquitecto para que le diseñara su casa, iba a hacer una remodelación. Y cuando conozco al arquitecto, yo tendría, no sé, 15, 16 años, este cuate le dice a mi abuela, le dice, quiero poner un árbol cuando entres a tu casa para que lo primero que hagas es que voltees a ver el cielo, porque aquí donde estás el cielo es súper azul. Y entonces eso me dejó súper marcado porque dije, ¿cómo que puedes hacer eso con el espacio, ¿no? Con la arquitectura. Y entonces me tocó vivir muy de cerca ese proyecto y fue una remodelación muy chica, pero me encantó la plasticidad del espacio y cómo puedes transformar donde vives. Entonces de ahí me alucinó, decidí estudiar arquitectura precisamente por eso. Y ya que entré a arquitectura, me gustaba mucho la parte del diseño, pero siempre como que la parte de obra me parecía muy aburrida. Ujú. No se me hacía interesante porque al final eran elementos súper fríos, súper muertos. Y a mí lo que me gustaba era como el vivir el espacio y transformarlo, ¿no? Entonces ahí fue como un poco una historia complicada, pero ya que terminé de estudiar, me meto al tema de hotelería y ahí es donde descubrí mucho más este lado de la experiencia, que eso es algo que me voló la cabeza cuando entendí que para lograr una buena experiencia, pues necesitas de muchísimos elementos, ¿no? Y al trabajar en hotelería, descubría esto precisamente de los dos lados, ¿no? A la hora de estarlo trabajando, te das cuenta toda la gente que hay detrás y toda la magia que pasa atrás para que tú como huésped llegas y vivas esa experiencia sin detalles, ¿no? Claro. Totalmente seamless. Y eso me voló la cabeza, ¿no? El entender esos dos lados. Y aparte está muy padre porque donde trabajaba me tocaba ser un poco mystery shopper del mismo hotel y entonces yo llegaba como huésped y entonces estaba increíble porque yo vivía la experiencia de los dos lados, ¿no? Veía los túneles y todo lo que hay detrás, pero también vivía esa experiencia de huésped donde justo creo que lo más padre cuando vas de vacaciones es que te sientas como un rockstar. O sea, que llegues y todo el mundo te diga, te hable por tu nombre, que el hotel esté increíble, que duermas espectacular. O sea, que vivas esa experiencia tú como huésped y todo lo que implica. Entonces entendí esa magia y me encantó. Que estés mejor que en tu casa, como nos decía Juan Carlos, ¿verdad? 100%. Eh, Saliste de la universidad y ¿en dónde trabajaste? Empecé a trabajar primero en un proyecto en Puerto Vallarta que fue como muy groundbreaking para esa época, que Ujú. era Icon Vallarta, que seguro Ok. ubicas. Y estaba muy padre porque era justo el despacho que lo diseñó, es de un arquitecto muy cool de Francia, que se llama Philippe Starck. Y a nosotros nos tocaba tropicalizar el proyecto, porque estaba hablando hace 20 Un años. proyecto que el proyecto arquitectónico lo hizo él El y proyecto también la decoración. y también la decoración, Ok, sí, todo el porque es proyecto. diseñador integral, hace Ok. unas cosas increíbles. Y entonces nos tocaba a nosotros, te digo, hace 20 años, el lobby tenía un baño totalmente dorado, el piso, el techo, los muros, los muebles, y entonces en México no había nada de esto, ¿no? Entonces era buscar elementos, buscar piezas similares. ¿Hace cuánto fue eso? 20 años, una cosa Sí, así. digo, para transportarnos no era el Vallarta ni ahorita, era No, 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 súper era otra tradicional, cosa. nadie se animaba como a hacer ideas disruptivas, ¿no? Claro. Y justo la intención de este diseñador, pues es eso, sus ideas son súper transgresoras y no tienen nada que ver con otros, tiene un estilo muy marcado y está muy interesante lo que hace. Entonces, ahí, ese fue el primer proyecto en el que trabajé, fue todo un shock de entender cómo funcionaba. Aparte, el despacho desarrollador estaba en Miami, entonces nos tocaba como este cruce Ah, entre sí. culturas. Era Related Group, Sí, Jorge Pérez. Sí, él trajo exacto, Icon, sí, claro. De exacto. hecho, te comenté, él mismo es el que trajo a Thomson, a la Ya, cadena Thomson aquí. ya. ¿Tú con quién estabas trabajando? ¿Con el grupo mexicano? Yo trabajaba con mexicanos, pero con el despacho que contrató precisamente Jorge Ujú. para poder hacer todo el proyecto Ya, ejecutivo, pero tenía toda claro. la obra encima, entonces era todo un caos de resolver, pero fue muy divertido y fue muy buena experiencia. Estuve ahí un tiempo y de ahí me fui a vivir a Inglaterra porque era uno de mis sueños, que quería vivir la experiencia y vivirlo de primera mano porque justo pues el viaje, ¿no? Siempre es un lugar que me llamó mucho la atención. Me fui un año ¿Por qué Inglaterra? porque, no sé, Londres siempre me llamó mucho. Era cosa que veía en la tele, lo veía en internet y me parecía increíble. Y aparte en esos tiempos, muchos de los compañeros de mi escuela estaba súper de moda irte a Londres. Ok. Entonces fue algo que me motivó mucho, ¿no? Entonces me fui a Inglaterra un año
Y yo quería hacer un sabático porque decía, quiero como reconectar, volver a ver qué es lo que me gusta, dónde me quiero mover. Y ya estando allá, descubrí un curso de una escuela muy cool de diseño que se llama Central St. Martins. Ujú. Y había un curso de diseño comercial, o sea, diseño de tiendas, de todo tema para venta. Y me meto a estudiar ese curso y me voló la cabeza. O sea, era otra cosa el entender cómo funcionan los espacios comerciales, cómo funciona la gente cuando quiere comprar algo, ¿no? Y cómo el espacio se presta para eso, ¿no? O sea, Ujú. te motiva a comprar. Entonces, desde los recorridos, cómo funciona la iluminación, o sea, era una locura. Y durante todo ese año, también estuve trabajando en un restaurante de comida mexicana, que es el cliché más grande de todos. Pero también eso me ayudó mucho porque para mí al principio fue todo un shock, porque llegué y pues estaba trabajando de ayudante de chef. O sea, en la cocina es súper pesado los horarios, todo el tema. Pero fue una cosa que me encantó porque realmente pude vivir el país como tal, o sea, Claro, como trabajando local, realmente como trabajando. local, sí. Y fue muy divertido porque conocí muchísima gente, entendí muchas cosas de la operación también que ahora me queda mucho más claro, sobre todo que trabajamos mucho en restaurantes, el cómo verdaderamente es un negocio muy complicado y muy complejo, pero es súper satisfactorio el poder comunicar y el poder entregar, porque al final es un arte, ¿no? La Ujú. comida también es un arte. Entonces fue súper divertido, aprendí muchísimo y creo que también me ayudó a entender que si puedes sobrevivir en un país donde no conoces a nadie, donde no tienes, pues el idioma no lo tenía al 100%, o sea, muchas cosas, muchos limitantes, eso me ayudó también a entender que, bueno, si lo pude hacer allá, lo puedo hacer en cualquier lado, Claro. y también me ayudó mucho a perder el miedo a explorar, intentar hacer cosas nuevas. Em, ¿Y y, por qué diseño comercial? ¿Qué te llamó la atención? Fíjate que se dio, o sea, realmente era en esa escuela estaban unos amigos y se abrió este curso durante verano y entonces pude pedir permiso en el trabajo, Se hice como, empataba. todo se empató y se dio por magia, ¿no? O sea, al final fue toda una coincidencia. Yo no lo tenía ni en el radar, o sea, Ujú. para mí era algo que no. Y después de terminar el curso, yo estaba muy motivado y hablé con mi jefe, el dueño del restaurante, y le dije, oye, vamos haciendo una remodelación con 2 pesos, ¿no? O sea, vamos pintando, cambiando. Y también eso me encantó porque al final es como dejar una mini huella de Ah, ti. ¿te dijo que sí? Sí, lo hicimos. Ah, qué Estuvo muy padre. O sea, ese fue divertido. tu primer, Fue mi primer después de ese proyecto curso lo comercial. aplicaste luego, luego ahí. Exactamente. Y fue muy simple, muy sencillo, pero al final eso, ¿no? Como el dejar esa huella en un país tan lejos, en un lugar donde no te imaginas, se me hizo increíble, ¿no? Y el que la gente llegara y viera el cambio y lo notara y a pesar de que, te digo, fue con muy poco presupuesto, muy manual, muy hecho a mano, pero estuvo súper interesante. Mandé pedir de México papel picado y cosas para, Qué o sea, padre. como traer ese rollo mexicano a otro país, ¿no? Y cosas que pues ellos no han visto, ¿no? Y que es Real, real, o no el sea, cliché exacto. Tex-Mex. Entonces estuvo muy divertida esa parte. ¿Qué pasó después de que estuviste allá? ¿Trabajaste en Inglaterra un año? Un año estuve allá, regresé y justo empecé a buscar trabajo de nuevo como para ver qué volví a hacer y me llaman de Velas Resorts, que son unos hoteles muy cool aquí en Ujú, ujú. México, y empecé a trabajar con ellos. Y entonces me encantó porque creo que combiné absolutamente todo lo que había practicado antes y yo entré en la parte de arquitectura de interiores, o sea, Ujú. estaba muy enfocado a eso. Y es uno de los, o al menos en mi conocimiento, creo que es el único hotel que tiene un departamento interno que se dedica solamente a la decoración e imagen del hotel. Entonces, a nosotros nos tocaba ver desde la servilleta, el vaso, absolutamente todo lo que tenía que ver con Ustedes lo diseño. habían creado. Exacto. Entonces, estaba bien interesante mi trabajo, estaba muy padre. Y también nos tocaba ver el tema de remodelaciones, de todo lo que tenía que ver con la arquitectura de interiores, ¿no? Porque los hoteles ya estaban hechos. Y ahí también igual fue una escuela enorme, fue un aprendizaje muy grande. Y justo me encanta, o sea, siempre a los proyectos a los que nos metemos, me gusta mucho meterme hasta la cocina, o sea, para entender cómo funciona. Soy muy curioso y me sentaba con las amas de llaves y les decía, oigan, enséñenme a tender una cama, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Eh, Porque pues al final ese tipo de elementos y el cómo se hacen las cosas, pues es lo que te lleva a tener un producto de súper calidad, ¿no? Y el cómo el lujo está en esos detalles, ¿no? No Claro. solamente en una cuenta altísima, sino en el que llegas y la cama es perfecta, las sábanas, el olor, Claro.
El lujo está en los detalles. 100%, 100%. Fíjate que yo cuando he ido a hoteles de lujo, desde el papel higiénico que le ponen a veces, no solo dobladito o un cisne, que eso no me Claro, encanta, claro. no, un sello, Sí, ¿sabes? O sea, que hay un sello del hotel y lo pones de esos detalles, sí, dices, alguien pensó en esto. claro, El ama de llaves también puede influir mucho en esos detalles, un chocolatito muy buen diseño, claro, todo eso, ¿no? claro. Y el eso, que te sientas mejor que en casa, esa Exacto. frase es de mis favoritas de ahorita. Y justo creo que de ahí viene todo esto que traigo ahorita. Pero en ese momento a mí me encantó trabajar en este lugar porque al final era como un playground gigante donde podía aprender un chorro de cosas. ¿Te daban libertades ahí? O sea, tener libertad de tu área. Lo que estaba muy padre es que justo teníamos esa libertad. O sea, en ese momento, mi oficina estaba aquí en Guadalajara y entonces me tocaba mucho viajar a los hoteles. Y te digo que al final yo llegaba al hotel como si fuera un cliente, o sea, Ujú. como si fuera un huésped. Entonces estaba muy padre porque me tocaba ver los dos lados. Y ahí fue donde entendí como los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, el cómo en un servicio boutique, pues estaba increíble porque hasta el jardinero se tiene que saber tu nombre. Entonces, imagínate llegar y que todo el mundo te diga ¿cómo está, señor? Bienvenido, bla, bla, Claro. pues te sientes rockstar. Entonces, esa parte, o sea, creo que eso es lo invaluable de un buen Es la servicio, diferencia. 100%. Con dinero puedes hacer un hotel con los mejores muebles, Claro, con todo muy caro, pero ese tipo de detalles son difíciles de replicar. claro. Oye, para esa área, entonces, yo me imagino que si en el hotel lo diseñaban, pero después, ¿cuál era el sentido de que siga vivo un área de diseño interior? ¿Evolucionaba constantemente? O sea, o las servilletas si ya se diseñaban, pues ya eran las mismas, cuál era la función, por qué se mantenía viva el área, porque no es que abrieran Claro, cada mes uno, ¿no? claro. Fíjate que como en todos los proyectos comerciales, o sea, yo digo que están vivos, o sea, siempre viven, porque al final algo de lo más importante a la hora de diseñar un espacio así es que queremos recompra, o sea, queremos que la gente vuelva. Claro. De nada me sirve que vengan una vez, les guste y ya jamás en la vida vuelvan, ¿no? O sea, lo que queremos es gente que sean fans de la marca, que les encante vivir esa experiencia y tarde o temprano te vas a cansar, ¿no? Se vuelve monótono. Parte de lo que hacemos ahorita en los diseños es siempre buscamos que si tú regresas, por ejemplo, en un restaurante y te sientas en un lugar distinto, veas algo diferente, o sea, vivas una experiencia distinta aunque sea el mismo lugar. Entonces, en los hoteles, lo que hacíamos es, digo, al final el volumen de gente que iba, o sea, teníamos un hotel de 1000 habitaciones, entonces era una locura la gente, ¿no? Todos los materiales, Y y más en playas, todos los materiales se consumen en 2 segundos, sobre todo en Cancún y en el lado claro. de esa costa, que la salinidad es altísima, todo se destruye en 2 segundos, entonces constantemente estábamos haciendo reposición de telas, de materiales, o estábamos remodelando ciertas áreas que al final te digo, el espacio está vivo, entonces hay lugares que se piensan en proyecto, pero ya a la hora de la operación no funciona. Ujú. Entonces había esquinas del hotel que no se usaban para nada y después se convertían en tiendas, se convertían en espacios para concierge, se convertían en mil cosas. Entonces estaba mutando todo el tiempo según la operación que te diera Ok. el lugar, ¿no? Entonces siempre estábamos vivos. Una vez nos tocó que se quemó un spa en Puerto Vallarta porque hubo un cortocircuito dentro de una de las cabinas y se quemó todo el spa. Entonces fue, bueno, vamos a aprovechar que ya pasó esto y vamos a hacerlo mejor. Entonces Se rediseñó. siempre se estaba moviendo. Entonces siempre teníamos mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ahí duré cerca de 4 años, porque justo llegó, acaban de abrir el hotel más grande de 1000 habitaciones, Ujú. que está en Riviera Maya, y estaba pasando esta crisis del 2008-2009 en Estados De la Unidos, subprime, ajá. y justo, pues el mercado era Estados Unidos, Europa, y pues se cayó muchísimo la venta. Entonces llega un punto donde nos dicen, oigan, pues está padrísima su oficina en Guadalajara, pero ya no podemos pagarla. Entonces ahora los invitamos a que o vivan en Cancún o vivan en Puerto Vallarta. Y la verdad es que no soy tan fan del calor y de vivir en esos climas. Y creo que fue el momento ideal porque justo en ese momento yo tenía un proyecto de una casa con un cliente muy, muy divertido, muy interesante. Y entonces como que dije, creo que es el momento ya de partir, de hacer otra cosa. Y en ese momento recuerdo que tenía una amiga en la escuela y ella me decía, oye, es que tú siempre me dijiste desde que estabas en la escuela que querías hacer tu propio despacho. Y me resonó mucho eso que me dijo y dije, ok, Es el momento. es el momento. Entonces termino ese trabajo y justo ese mismo día llego a mi casa, firmé ya todo lo que tenía que firmar. Llego a mi casa, dejo mi coche afuera de donde vivía y salgo a las 3 horas y estaba chocado. Entonces ya sabes, estos momentos donde todo pasa Parece que mal, está mal, ¿no? Sí. absolutamente todo. Y
Y fue un camino difícil porque al final era como con esta incertidumbre, ¿no? Del arrancar un negocio, de que no sabes si va a funcionar. Tenía este proyecto y todo salió mal en ese proyecto. Fue una de las historias más de terror que he vivido en mi vida. eh, ¿El de la casa? el de la casa. Es Te iba a preguntar, ¿ya habías hecho proyectos antes, como individuales, muy pocos, o ya habías hecho? muy pocos, o sea, porque estaba súper ocupado. La verdad es que Claro, no claro, tenía estabas en una tiempo. empresa. Y empecé a trabajar con y tomé ese proyecto. Y te digo, todo salió mal. Pedimos un candil italiano de cristal de Murano hecho a mano que tardó 6 meses y cuando llega a Guadalajara se rompe en todos los pedazos que te puedes imaginar. Entonces, ese tipo de experiencias, pues también me enseñó muchísimo, ¿no? O sea, a pesar de que me topé con todo lo que te puede pasar mal, la verdad es que, te digo, el cliente fue un tipazo, nos fue muy bien, reposearon el candil, se volvió a armar, pero son esas experiencias que te marcan y que es donde, pues tienes de dos, ¿no? O termina y dices hasta aquí, o le sigues para adelante, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso me ayudó mucho también como a decir, no, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y no me voy a parar. O sea, le vas. Oye, un candil como ese, ¿estás empezando? ¿Se te ocurrió a ti o al cliente? Fíjate que a mí, afortunadamente, como en el hotel tenía yo mucho presupuesto, yo sentía que no tenía límites nunca en el mundo, entonces justo este cliente tenía ese tipo de piezas en su casa, ¿no? Entonces sí tenía como un gusto muy particular Particular, claro. y tenía unas piezas increíbles, o sea, tenía unas piezas increíbles en su casa y justo le propuse el candil, le dije los miles de euros que costaba y me dijo, claro, sin bronca, A ver, pídele. estabas empezando también. Sí, Luego tenemos ese síndrome del impostor que te dice, pero claro, ¿tú cómo te aventaste a proponer algo así tan caro, tan claro. rápido? ¿Sentías como inseguridad de proponer cosas así? ¿O tú ya con haber trabajado en Icon, haber viajado, haber trabajado en Grupo Velas, ya te había dado esa confianza de, claro que voy a tener ese candil porque es lo que aquí se necesita? Sí, ¿Sí me explico? O sea, un chavito ahorita que sale de la carrera, aunque tenga 5 o 6 años, pues todavía claro, no tiene como esa seguridad propia para proponer cosas claro, de ese tipo, disruptivas, ¿no? claro. ¿Tú de dónde sacaste esa seguridad para proponer cosas de ese tipo? Fíjate que creo que era un poco de ingenuidad. Como te digo, yo tenía presupuestos muy grandes, o Mm, sea, entonces para mí era muy normal. Pero creo que esa gran ingenuidad, o sea, me ha servido mucho y el confiar también, o sea, el confiar como en lo que sientes, en tus instintos, ¿no? O sea, creo que eso es algo de lo más importante porque ahí, digo, en todos estos años que hemos trabajado, hay lugares y hay momentos y hay clientes donde sientes que no es por ahí y normalmente es cierto, pues, o sea, termina sucediendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que algo de lo que ha sido como mi brújula, para poder seguir y para ir avanzando, es eso, ¿no? Como escucharme, de que, oye, si algo no me late, es porque seguramente no claro. está bien, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho, como el confiar en lo que creo, en lo que pienso, y en respetar eso, ¿no? O sea, como el ser muy fiel a lo que quiero lograr, ¿no? Porque sí, muchas veces, como dices, ¿no? O sea, tienes o el cliente o tú mismo, o sea, que no te animas a proponer hacer algo diferente, pero creo que en el hacer algo diferente es donde está lo interesante, ¿no? O sea, ningún proyecto increíble en el mundo ha sido el proyecto más fácil. O sea, ¿tú crees que cuando Gustavo Eiffel llegó con la Torre No, Eiffel hombre. o sea, claro que le dijeron La que estaba querían loco, quitar, ¿no? O ¿no? sea, La Minerva de aquí la querían quitar o claro, claro. cualquier edificio, arte de cualquier tipo Sí, disruptivo, obviamente en su momento lo claro, querían destruir, ¿no? claro, por supuesto. Sí, sí es difícil. Sí, 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 Pero a la vez sí también creo que tú eres de este tipo de, si no es así, ¿para qué? claro, ¿No? exacto. O sea, creo que justo es un poco de mi filosofía del diseño, ¿no? O sea, creo que hay tantos elementos, hay tantos colores, tantas telas, tantas piezas de decoración, de lo que quieras. O sea, hay una infinidad allá afuera que al final creo que eso es importante explorarla, ¿no? Y el intentar con cosas distintas. Y creo que vivimos en esta sociedad donde estamos muy acostumbrados a replicar algo que ya vimos Mm. o hacer lo mismo que hizo el vecino y cuando hay algo distinto, o sea, creo que es cuando despiertas algo en las personas, ¿no? O sea, como despiertas esta curiosidad y esto de decir, bueno, ¿qué pensaron aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Y el generar eso me parece algo de lo más interesante, ¿no? O sea, fuera de llegar a un lugar o algo de lo que platicamos también algún día, ¿no? Que decíamos que cuando llegas a un lugar y no te acuerdas de él cuando saliste de ahí, pues siento que no tiene Eso me marcó, sentido. esa frase me marcó que tú me la dijiste y Claro, tú tienes toda la razón, porque sí es un tema humano, yo creo que sí tendemos tal cual a copiar. Yo he visto mi fraccionamiento que me estaba caminando claro,
Y si vas con los ojos abiertos, dije, es increíble, son casas de lujo, pero es increíble que casi todas son idénticas Sí, y nunca lo había notado. O sea, todas tienen en 4 materiales te puedo resumir todas las casas de alrededor. claro, Y qué increíble, o sea, de ninguna me acordaría, de ni una. Si me dices alguna, no, porque todas eran iguales. claro, Me acuerdo cuando alguna vez vimos una habitación, pues está bonita, sí, no digo que no esté bonita, pero se te olvida. claro, O sea, porque se juega muy a lo seguro, ¿no? claro, Y exacto. pues eso ir a lo seguro no es memorable. Exactamente. Y creo que, o sea, al final los espacios, pues tienen que hablar de quién eres, ¿no? O sea, tiene que ser una historia. O sea, para mí, un lugar donde vives, donde trabajas, se vuelve como un libro de tu propia historia, ¿no? O sea, tiene que reflejar eso que tú eres. Entonces, creo que para mí el tema, o sea, sobre todo en un lugar que habitas, o sea, es súper importante que ese lugar tenga personalidad, ¿no? O sea, yo he conocido personas que cuando las ves en la calle tienen una súper personalidad, se visten con muchísimos colores y tienen como esta vibra súper energética y llegas a la casa y es la cosa más aburrida y beige, sin sentido, y dices, no, hay algo donde Claro. no me hace sentido, ¿no? Pues por la educación que nos dan, Claro, por supuesto. porque vaya a lo seguro, porque si Claro, no también el hacer eso también te puede traer críticas o que te volteen a ver, ¿no? claro, claro, Oye, cuando hiciste entonces ya decidiste pues emprender, pues supongo que sí tenías muchos miedos, ¿no? O sea, pues tenías ese cliente, pero ¿y después? claro. ¿Cuáles fueron tus primeros clientes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tenías oficina? ¿Qué Todo, sentías en ese momento, esa incertidumbre? fíjate que al principio, o sea, muy al principio, nos llega un proyecto, bueno, me llega en ese momento, de una joyería, un showroom de joyería. Y en ese momento sí, como que dije, necesito ayuda, o sea, no lo voy a poder hacer solo. Entonces invito a dos amigas y les dije, vamos intentando cómo funciona, porque ellas también ya tenían experiencia en otras áreas. Y dije, bueno, vamos asociándonos y viendo qué pasa con este proyecto. Y creo que de ahí aprendí muchísimo el tema de las sociedades, ¿no? Y cómo son, pues como una relación, ¿no? O sea, al final estás conviviendo y tienes que ir en el mismo camino y los mismos valores y lo mismo, la misma línea, porque si no hay un quiebre ahí, ¿no? Claro. Y no llegas. Entonces, en este proyecto, mismo caso, o sea, también tuvimos una de dificultades. El carpintero nos robó, nunca nos entregó. En 3 semanas tuvimos que armar todo el tema de carpintería, que era todo, pues, todo para el display. Perdimos muchísimo dinero, bueno, todo lo negativo que se te ocurre, pero al final el resultado en ese momento me gustó mucho, o sea, creo que fue un buen resultado, logramos salir adelante, pero descubrí que no tenía la misma ideología de un negocio como esta chava, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, yo sí quiero algo súper estructurado, quiero justo una oficina, quiero crecer, quiero hacer más proyectos, y a ellas no les veía ese fuego o Sí, sí, esa sí. energía que yo tenía en ese momento, ¿no? Entonces, decidimos cada quien separarnos, yo seguí por mi cuenta y de ahí un día, o sea, creo que verdaderamente en mi camino ha sido muy mágico cómo ha sucedido todo porque he tenido unas coincidencias impresionantes y de ahí se han dado cosas muy divertidas. Entonces, un día justo esta joyería está en el centro joyero aquí en el centro de Guadalajara y un día iba caminando por ahí con unos catálogos de telas y me alcanzan unas chavas y me dicen, oye, ¿tú eres diseñador? Y yo, sí, tenemos un local aquí al lado, oye, ¿no nos ayudas a hacerlo? Y yo, va. Y entonces así empecé con ellos y ahí al final hice unas oficinas, hice más locales, hice un stand para su expo. Entonces como que muchas cosas pasaron a raíz de ahí, pero creo que todo eso ha sido como esta apertura, ¿no? Y estas ganas de hacer más y creo que las cosas se conectan solas, ¿no? De repente. Sí, O sea, te iba a decir eso. Lo hablé con Juan Carlos. ajá, A ver, es que podemos decir qué suerte que te vieron, pero no, pues has estado ahí en la friega, ¿no? claro, Te pasó algo y seguiste ahí, pues, o sea, también tuviste que estar trabajando para que llegara esa suerte. claro. Eh, no creo que sea suerte, yo creo que te No, la has ganado y claro, hace las cosas, yo me he dado cuenta en tu forma de trabajar. Tú pones un objetivo, tienes todo muy estructurado claro. y eres muy creativo, pero raro para un creativo que también eres muy estructurado en tu forma de trabajar, ¿eh? Y que eso, pues, es magnífico. Sí, Porque a veces lo malo de estar con creativos es que también puede ser medio incertidumbre de a ver si lo van a hacer, no, cuándo, cómo. claro. Y yo he visto cómo eres una máquina, pues, o sea, de generar, no es que te vi a los 3 días ya estaban los renders y todo, dije, esto es increíble.
¿Cómo has trabajado? O sea, eso, ¿cómo lo lograste, esa parte estructurada? ¿Siempre has sido? Porque me dijiste que desde con tus socios, estas primeras ya eras así. Ujú. ¿Siempre has sido estructurado en tu forma de hacer las cosas? Sí, pero no tenía las bases. Mm, O sea, creo que cuando estudias una carrera que está en el ramo creativo, y creo que es algo que estaría buenísimo que lo pudieran explorar más, o sea, no te preparan como tal para la vida, ¿no? O sea, te preparan como diseñador, inspiración, y eso está padrísimo, pero realmente cómo lo llevas a la vida, ¿no? O sea, necesitas bases, necesitas saber qué es el seguro social, ¿Te qué dan son los finanzas? impuestos, nada, O no sea, ¿te dan temas más, de empresa? Porque al final de cuentas nada. los arquitectos salen a crear una empresa, ¿no? Claro, por supuesto, Muchísimos. O cualquier creativo. claro, pero No te dan jamás. nada de ese tipo de Al menos estructura. en mis tiempos no se usaba eso. Y creo que es algo, no sé si a la fecha ya te platiquen algo, pero es algo que cuando me invitan a las escuelas, me encanta platicarles, ¿no? O sea, la vida real es prepararte en todo, ¿no? O sea, Ujú, porque ujú. no eres arquitecto, eres también financiero, eres también Director, director, claro, ves todo, ve recursos por humanos. supuesto. En esa necesidad y en ese crecimiento, fui también estudié diplomados de finanzas, de procesos, o sea, como varias cosas que fui añadiendo al bagaje y entonces ahí fui entendiendo de otras áreas, ¿no? Y me encantó, o sea, la parte de los números y la parte financiera es algo que me alucina, se me hace súper divertida, y es súper lejana de diseño, ¿no? Pero Ujú. incluso cuando me preguntan, o sea, mi vida o mi día veo mucho más números que diseño real, pues, o sea, el diseño lo veo una hora de todo mi día, ¿no? Pero realmente estoy viendo otros temas. Claro. Y entonces esa parte, al menos a mí, es algo que me encanta, ¿no? O sea, y creo que tú lo compartes también, ¿no? El empezar una empresa y arrancar, pues Es es, que, a ver, ojo, pues tú también sí diseñas, pero pues tienes que vender el proyecto, ¿no? claro, Tienes que sentarte a cerrarlo, tienes que ver los números para ver que las finanzas den. claro, Y si algo de eso no te gusta, claro, pues tristemente la probabilidad de que te vaya mal es muy alta, o a menos que tengas a alguien muy bueno que te ayude, claro. pero pues cuando empezamos no hay lana, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Ese pequeño detalle que tenemos que claro. ser todólogos. Pero está increíble porque creo que te da bases en muchas áreas que tal vez antes no tenías la menor idea, Claro. pero te abre mucho la mente a ver el mundo desde otra manera, ¿no? O sea, ya a la hora que lo entiendo y que lo veo, digo, faltan mil cosas por aprender, pero me gusta eso, ¿no? El estar en constante aprendizaje porque te digo, soy muy curioso y me gusta mucho explorar y me gusta mucho, o sea, en un punto, por ejemplo, abrimos una tienda de muebles ¿En Los en Cabos? Los Cabos, porque Eso salió después de que ya habías creado tu, o sea, sí, después de sí, tu sí. sociedad seguiste tú solo Sí. y a la par creaste esta tienda de muebles. Siempre tuve esta fantasía porque al final mi idea era que muchos de nuestros proyectos la gente no los podía vivir. O sea, porque al final si eran proyectos privados y tal, la gente no podía entrar, no los Claro, podía disfrutar. veas lo que Entonces, habías creado. yo quería crear este showroom donde la gente entrara y viviera justo toda esta experiencia, ¿no? Y empecé a trabajar en Los Cabos hace muchos años y es un lugar que me encantó, me alucinó porque verdaderamente tienes, o sea, estas casas gigantescas y hay como esta cultura, pero al final, pero tienes como el contraste de lo natural y el Ujú, desierto y ujú. parece un lugar increíble, o sea, y verdaderamente me alucina. Y entonces empezamos el proyecto, armamos la tienda, se dio de una llamada con un amigo que vive allá, y me dijo, oye, hay un local que lo estoy viendo aquí enfrente, ¿no lo quieres? Y ahí lo renté. Entonces hicimos una llamada de tres, se cerró, y, pero también igual, o sea, pasan mil cosas, ¿no? Entonces, ya estando allá, ya viviéndolo, entiendes pues la dinámica del lugar, de cómo funciona, de los clientes, es un mundo totalmente distinto, o sea, funciona de una manera muy diferente y justo yo en ese momento mi fantasía en la vida era, dije, está increíble vivir en Los Cabos y entonces puedes salir y Te fuiste a vivir allá. me fui un tiempo, pero ya que estuve allá descubrí que no era, me acordé por qué no me gustaba la playa. Están bien de vacaciones. Es un lugar padrísimo para Sí. estar un rato, pero ya la vida sí es complicada y es muy lento. Entonces, yo soy muy rápido, me encanta estar en todo, me encanta hacer mil cosas. Y estando ahí, pues hasta el ritmo de trabajo de las personas es mucho más lento, Sí. mucho más relajado. Lo cual está increíble, pero si vienes de un ritmo muy acelerado, Ya no empatas. pues, Claro, claro. te quieres Te matar ahí. entiendo. Entonces, fue cuando ahí donde empecé a ver que no coincidía con lo que quería. Y en un punto, pues ya teníamos mucho trabajo en Guadalajara y O sea, seguías el despacho en sí, el Guadalajara y despacho tenías siguió la tienda allá. y yo Y iba y tú ibas. venía, exacto. Y empezó a crecer mucho más el despacho acá y entonces llegó el punto donde dije, ya no es rentable, vamos a Te cerrar quita eso más foco, ¿no? y ya, o sea, y lo solté. Y mucha gente me decía, oye, no lo ves como un fracaso, o sea, no lo ves como retroceder, como ya sabes, todas estas cosas que siempre te dicen.
Y yo decía, no, al contrario, o sea, me estoy liberando de algo que ya Claro. no, o sea, ya lo hice, ya lo exploré, ya estuvo divertidísimo, se acabó. O Todo sea, cumple una función, ¿no? claro, por De hecho, supuesto. lo malo es no desprenderte de esas cosas que tuvieron su función. Claro, Es difícil a veces darte cuenta y eso es súper triste porque, exacto. mira, yo te voy a decir algo, todo cumple su función, sí. Claro, Yo iba a ser notario, haciendo edificios y ahora hoteles. claro, Tenía una hipotecaria que daba créditos Fobiste y en su momento era lo máximo. Pero en algún tiempo esto ya no tiene ningún sentido. claro, Y en algunos tardé 2, 3 años de más. Nunca hay que arrepentirte de nada, pero claro. hay que entender, cumplieron su función, qué padre, pero si ya no cumplen ninguna función y más bien te están quitando algo, déjalo, y sigue con... Y eso va a volver a pasar, ¿eh? Sí, 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 Yo, hay personas que les digo, si me hubieras preguntado hace 8 años que ya no iba a estar en esa notaría, que me iba muy bien, claro, y que iba a estar haciendo edificios, yo hubiera dicho que estaba loco. claro, Y la vida te sorprende, ¿verdad? claro. Si le das la oportunidad de ese desarrollo. 100%. Entonces, lo soltaste Exacto, y te enfocaste aquí en Guadalajara. exacto. ¿Y qué llegó por ese reenfoque? ¿Qué notaste una diferencia en Sí, cerrar allá? 100%. O sea, creo que ya era un punto donde ya me quitaba mucha energía, mucho tiempo y regresamos aquí y justo pasa un tema porque, o sea, al principio como en todos los caminos, creo, empiezas a hacer lo que sea, ¿no? O sea, y sobre todo cuando quieres diseñar y quieres hacer esto, ¿no? Entonces hacíamos proyectos de casas, de hoteles, de restaurantes, de Oficina. oficinas, de lo que se te antoje. Pero llega, después, esto fue después de pandemia, durante pandemia estuvimos trabajando un proyecto de un hotel aquí en Guadalajara como tipo ejecutivo que al final nunca se dio por pandemia, Ujú. pero justo el arquitecto, perdón, el ingeniero que llevaba la obra, un tipazo, me habla un día y me dice, oye, fíjate que te quiero presentar unos cuates. Y yo, va. Y voy con ellos, justo estaba Jorge y donde trabajaba o con quienes trabajaba él, que eran justo los fundadores de Campo Mar, ¿no? Entonces me los presenta y empezamos a platicar sobre un proyecto que era Barbarella, y en ese momento pues estaba un poco desencajado todo el proyecto, ¿no? Estaba por todos lados. Y algo que, bueno, ya me conoces, que siempre me gusta ser muy honesto y muy franco en mi trato, porque al final, pues así es Es la vida, buenísimo. ¿no? O sea, Tiempo, claro. expectativas. 100%. Entonces, justo ese día que lo conozco, le digo, oye, pues el proyecto le falta mucho, o sea, no se ve, tenía un diseño muy preliminar. Y le dije, y aparte, creo que tu arquitecto es imposible que te cumpla esto en 2 meses, o sea, no hay forma, te falta esto, falta aquello. Y entonces, como que se intrigó un poco y le dije, ¿sabes qué? Dame chance, te voy a presentar un conceptual, nada más, si te late, hacemos el proyecto. Este, Le digo, mañana en la tarde nos vemos. 24 horas después nos sentamos en su oficina y le conté la historia, ¿no? Porque, Eso es una locura. O sea, ¿dormiste claro, esa noche? un poquito, poquito. Pero sí fueron muchas horas Sí, constantes de trabajo. sobre todo o sea, creo que es donde mucha gente no entiende esa parte del desarrollo creativo, pero tienes que crear esta historia, ¿no? Tienes que Claro. crear todo lo No, que vas a aparte es ver. muy complejo. O Claro, sea, claro. fue Sí, más bien como un mood board con una el historia mood board atrás. con la historia, Ajá. el qué queríamos hacer, a dónde queríamos llevar a la gente. Y justo la historia venía de crear un espacio como si estuvieras en la costa amalfitana, donde tuvieras, nos imaginábamos como en los 70s, cuando iba Sofía Loren y entonces tenías el yate. O sea, creamos toda esa historia y todo ese entorno para poder diseñar basados en esa historia, ¿no? Entonces, justo el nombre y entonces hablábamos de estas referencias un poco retro, setenteras, donde tenías esos colores amarillos, rojos, o sea, todo era como esa inspiración. Y después, hace unos años hubo una pasarela de Dolce y Gabbana que se llama Familia, y justo Dolce y Gabbana tiene todos estos estampados, toda esa Ujú. tradición muy italiana, y justo la colección era familia, ¿no? Entonces hablábamos, ese era nuestro tema, ¿no? El llevarlo a una familia, o sea, porque creo que en un centro de consumo como esto, pues lo que quieres es que pueda ir el señor, o puede ir los chavitos, o puede ir cualquiera, ¿no? O Claro. sea, que se vuelva un lugar de convivencia. Y bueno, en resumen, empezamos el proyecto, lo hicimos a marchas ultra forzadas, y en 3 meses, más o menos, ya teníamos abierto el restaurante. O sea, fue una locura. Pero al final creo que es de estos proyectos o de estos momentos en la vida donde son estas pruebas y son pruebas que a mí me encanta luego tener, o sea, como estos retos donde pues te avientas y empiezas a explorar y quieres hacer todo lo mejor posible, salen mil cosas, pero el resultado y el poder eh, como ver cuando va la gente, eso para mí me parece Claro. increíble, ¿no? O sea, que el usuario lo viva.
y veo comentarios de repente en redes y que dicen, oye, es que me siento en Italia. Digo, no, o sea, Qué mejor que eso, increíble, ¿no? ¿no? Está Sí, padre. porque aparte el crear por crear, no, el crear Claro, piensas en el resultado, ¿no? O sea, si escribes un libro y nada lo lee, ¿en verdad fue satisfactorio? exacto, Sí que es un restaurante que al final no fue, la gente ni fue. claro, Digo que hay cosas que también no dependen de ti, pues como ya el resultado de la comida, pero digo, aquí fue un muy buen resultado. El grupo, claro, lo que no conozca, tampoco es un gran grupo restaurantero, claro, pues ya no solo de Jalisco, ya está en muchos estados. claro, Y después te fuiste, también hiciste con ellos mismos Donatella, ¿no? exactamente. Digo, Barbara lo conozco muy bien. Estuvo aquí en el podcast mi querido Fer Amezcua, que es Ah, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Kiva, que es son los desarrolladores de ahí, de la novena, ¿no? Que es ya, donde hicieron Barbarella. sí, Donatella, increíble, distinto, porque acá fue como en una zona donde fue más como una casa, ¿no? claro, Con un gran frente ahí. Y a mí me impactó cuando fui, te lo voy a decir, Donatella se me hizo padrísimo. También, el Barbarella también, y te lo voy a decir aquí realmente cuando puede haber gente que diga, es que está muy cargado. sí, O que vea un lugar típico de Italia y tú dímelo. Pues claro, claro, así es, así. Aquí las plantas y los adornos y la mesa, es así tal cual. claro. Y ahorita si vas a la costa malfitana, ahora he estado viendo hoteles, Ajá, claro que me empata muchísimo con los colores y este tipo de cosas de ese tipo de área, fíjate, claro. me encanta. En Donatella, similar, pero sí muy distintivo. ¿Qué creaste ahí? A ver, eso de la entrada, luego llegas y está como las botellas de champán, que se me hace padrísimo, el letrero así dorado, los colores también de la marquesina ahí, sí, muy Italia, pero ahí, ¿tuviste más tiempo? ¿Qué fue Sí, distinto? ¿Era recrear algo o el seguir una línea, pero yo lo veo distinto, o sea, sí, para mí es distinto, la decoración, todo. sí. ¿Cómo fue el proceso creativo en este otro lugar? Algo bien interesante de ese grupo de italianos es que al final se está trabajando una historia, o sea, armada en un libro con un escritor profesional, donde un poco la idea era que cada uno de los restaurantes se interconectara en una historia. Entonces, Barbarella es la mamá que empieza y que es la matriarca de toda la familia, y entonces Barbarella pues vive en Italia durante esta época de los setentas. Entonces ella creó, pues le encantaba cocinar y tenía como estas recetas que al final son las que tienen en el restaurante. Y Donatella era su hija. Entonces Donatella también es italiana de nacimiento, pero vivió en París. Entonces, al vivir en París, pues tiene estas influencias mucho más Claro. románticas y los colores y todo este tema. Y ella era una niña súper soñadora que tenía como estos sueños donde veía cuentos y veía como diferentes personajes. Entonces, por eso creamos esta sirena gigante que está ahí colgando en el lugar. Digo, evidentemente hay muchas referencias porque creo que hay muchas, o sea, cuando diseñas algo, pues nadie inventó el hilo negro, ¿no? O sea, hay mil cosas que ves y que traes de otros lugares y que al final los clientes aportan mucho a esto Ujú, también, ¿no? O ujú. sea, por ejemplo, el tema de las luminarias que están afuera, pues es una referencia al LACMA de Los Claro. Ángeles y que ellos fueron, les encantó el efecto que tenían y dijeron, oye, ¿cómo hacemos algo así para que cree como este ingreso tan espectacular, ¿no? Entonces, hay muchas cosas donde les proponemos, hacemos cambios, hacemos mil cosas, pero hay ciertas cosas donde tú como cliente tienes algo muy fijo en la cabeza y lo quieres tener ahí, ¿no? Entonces, esa es una de esas piezas que al final, pues creamos todo el jardín. Digo, para mí es la calle más bonita de todo Guadalajara. Parque Juan Diego es una Sí, me encanta. alucinación y esos jardines son Ahí y espectaculares. las rosas, ¿no? Pues justo en la zona. Increíble. Y era un lugar donde estaba abandonado totalmente. De hecho, había una persona viviendo ahí en, Ujú. en el lugar. Era una casa. Era un local que ya había un restaurante Ok. antes. Es un lugar muy complejo, muy difícil para construir. Y entonces hubo muchas cuestiones, sobre todo con vecinos y con todos estos temas, como en todos lados cuando Ujú. construyes. Pero al final sí hubo mucho más tiempo. Aquí tuvimos un año para preparar, para hacer, para el detalle, para mil cosas, ¿no? O sea, porque hay procesos que requieren mucho tiempo. O sea, hay telas que pedimos, por ejemplo, en la entrada, en el sofá rosa de la entrada, hay unas telas de un diseñador inglés, perdón, francés, que se llama Christian Lacroix, que tardan 8 semanas en llegar. Entonces, ese tipo de cosas, pues se tienen que hacer con tiempo y planeación y mil detalles, ¿no? Pero hay ciertos elementos, pues, que toman tiempo, ¿no? O sea, el buen diseño toma tiempo. Claro. O sea, es como un buen vino. Entre más añejado esté, pues te vas a ver mejor, ¿no? Entonces, eso es algo que también, digo, en el tema comercial, pues siempre hay un deadline y siempre tienes que entregar, pero es algo que les platicamos a los clientes, ¿no? Cuando vamos a empezar, ¿no? O sea, necesitamos
tomarnos este break. Yo sé que les surge a todos, pero si no lo hacemos bien desde el principio, pues después estamos tapando y moviendo cosas que no tendrías por qué haber movido, ¿no? Entonces, digo, es un poco el proceso. En ese caso, nosotros hicimos desde la demolición, construcción, absolutamente todo. ¿Ustedes ejecutaron el proyecto? Todo, completo. Ah, eso no sabía. Ustedes lo Sí, ejecutaron. sí, 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 sí. Digo, increíble porque se ve. Sí, fue una Entonces, locura. puede haber ahí se puede romper si el que ejecuta no se conecta bien con lo que ustedes le enseñaron, ¿no? Claro. He visto mucho que sí, ahorita vamos a seguir con el tema comercial, que me encanta también, o sea, en verdad, este tipo, vamos a ver qué más están haciendo. Pero hubo un tiempo que tú me dijiste también que hacían más proyectos, ¿no? O sea, hacían desde casas, oficinas, y algunos proyectos ahí, por ejemplo, con Marta Sagún y Vicente Fox tuvieron un proyecto. ¿Qué proyecto fue ese? Hicimos una remodelación de su hacienda en Guanajuato. Y esa es una de las historias que te decía de muchas casualidades de la vida. Un día estaba yo en Starbucks, aquí en Guadalajara, en Providencia, y estoy esperando la bebida, y en eso estaba una chava, empiezo a platicar con ella y conectamos en un segundo, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿tú qué haces? Y yo, diseño de interiores. Y tú, no, pues tal, ¿no? Ella hacía diseño de imagen. Y tenía unos clientes abogados que querían remodelar sus oficinas y que justo habían ido al Hotel Velas y les había encantado el aroma. Entonces dije, no manches, yo trabajé ahí, o sea, yo sé qué es, vamos con ellos. Y entonces empezamos a trabajar en conjunto con los abogados. Y un día, me dice, oye, fíjate que tengo una tía que tiene un hotel, y te la quiero presentar porque creo que podríamos hacer algo muy interesante. Y entonces le digo, ok, va. Y dice, ¿sabes qué? Paso por ti a tal hora mañana y nos vamos y regresamos. Entonces vamos, ya, nos fuimos, llegamos al hangar de aviones privados y yo le dije, ¿a dónde vamos? Aquí a Guanajuato, vamos y venimos. Yo, ok. Entonces vamos, regresamos, o sea, llegamos a León y pasan por No te nosotros. habían dicho quiénes eran. No, 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 yo sabía que era su tía, la conocía ya hace un par de años, Se le había confianza mínima, tenía pues. confianza, ¿no? Pero Y ya, si tienen lana, sí, claro, no sé pero quién no sea, tenía idea quién pero era. no, se ve seguro. Entonces ya llegamos, y ya cuando vamos ya me empieza a platicar y dije, no inventes. Resulta que yo cuando estaba en Grupo Velas, diseñamos, el dueño de Grupo Velas le regaló a Vicente Fox 2 habitaciones para empezar su hacienda. Y entonces yo había hecho el diseño, pero nunca las vi ejecutadas. Órale. Entonces te digo, todo estaba conectado. Llegamos y estábamos comiendo con Marta y justo le platicó esta historia, ¿no? Le dije, oye, nunca había visto las habitaciones, quedaron muy lindas. Yo las diseñé, no, nunca las había visto. Y me dice, ¿cómo crees? Y me dice, oye, quiero remodelar la hacienda, pues darle una arreglada porque ya le hace falta. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? Y yo, va, adelante. ¿Y crear más habitaciones? No, ya las que tenía era solo darle un Ah, refresh. refresh, ok. Exacto. Y pero, no sé, por decirte algo, cuando yo estaba en Velas teníamos pues 200% del presupuesto que tenía para este hotel, ¿no? Aquí tenía 4,000 pesos por habitación, o sea, nada. Entonces, ideamos una forma de que solamente íbamos a intervenir arte, íbamos a pintar muros, íbamos a poner accesorios, cojines, o sea, para darle un refresh a habitaciones e invertir más presupuesto en las áreas más importantes, que era el restaurante y el lobby de ingreso, ¿no? Es como una hacienda típica de México, ¿no? Con los cuartos hacia los Sí. lados y el patio central. Y total, rescatamos, había muchas piezas muy interesantes que ellos tenían guardadas, candiles, cuadros, miles de cosas. Entonces rescatamos, reacomodamos, vivimos 2 semanas en la hacienda, haciéndolo tal cual junto con el personal de mantenimiento y fue toda una odisea. Y cuando terminamos el proyecto, justo el ingreso, yo quería que fuera como un portal, porque es un pueblitito muy cerca de León, a 40 minutos, pero literal ves a la banda pasar afuera, está empedrado, o sea, es un pueblitito. Y entonces yo quería que cuando pasaras por el portal de ingreso, pues te transportara a otro lugar, ¿no? Entonces, a través del color, pues fue la mejor manera de lograr un cambio y lo más barato. Entonces pintamos ese portal en un azul muy intenso, colgamos unos cuadros que ya tenía, un candil padrísimo que le habían regalado de Italia y creamos ese momento, ¿no? Entonces, Que se veía desde la calle. que se veía desde la calle, exacto. Y el restaurante es un lugar donde hacen una comida espectacular. Tengo muchos años que no voy, pero es increíble. Y cuando terminamos, estábamos comiendo en el restaurante y vimos una chava tomándose fotos justo en el ingreso. Entonces dijimos, ahí fue donde dije, lo logramos. Claro. O sea, ya se hizo eso que Lo, quería. lo dijiste hace rato. Cuando ya el usuario Exacto. lo siente y lo disfruta, ya Ya, estás del otro lado. superada, ¿no? Exacto. Oye, también leí tema de oficinas. El Canelo Sí. te buscó. Bueno, cuéntame la historia porque ya no sé cómo llegó, porque está cañón el tipo de conexiones, Sí. de suerte. Sí, sí.
con 120 millones que te toparas en Providencia con alguien ahí, Claro, sí, que tú habías diseñado, claro, bajas probabilidades, ¿no? claro. ¿Cómo llegaste a diseñar las oficinas creo que es de la parte energética, ¿no? De Canelo De Energy. Canelo Energy, es correcto. Empezamos ese proyecto mucho antes con sus socios. Un día me contacta uno de los socios para hacerle un piso de oficinas a uno de los socios, ¿no? Ujú. Esto 2 años antes. Empezamos a trabajar con él y empezamos de a poco, ¿no? O sea que, oye, ¿sabes qué? Ahorita solo necesito sillas y mesas. Perfecto. Y entonces así fuimos hasta que terminamos de remodelar todo el piso y creo que en este proceso, no sé, te digo, me aventé año y medio. Y después de esto me dice, oye, ¿sabes qué? Uno de los socios eran los primos de Saúl, ¿no? De Ujú. Canelo. Y entonces se integran todos en el negocio, empiezan a trabajar el proyecto de Canelo Energy, y cuando traían todo este hype de poder hacer las gasolineras y todo este rollo, y justo me habla un día este mismo cuate y me dice, oye, para esto ya le estamos haciendo su casa también, o sea, muchas cosas. Y, y me dice, oye, fíjate que tenemos un nuevo proyecto, vente y aquí lo platicamos. Y entonces ya llego, veo el piso, era originalmente unas oficinas de programadores y hacían videojuegos. Entonces el lugar estaba, pues, de videojuegos, o sea, Sí. tenía beanbags y mesas de ping pong Y y medio industrial, súper supongo. Sí. industrial, sí, claro, o sea, como se lo imaginan, así. Y entonces llego y ya me dice, oye, queremos hacer este espacio para que sea como la sede de todo el corporativo. Em, entonces empezamos a trabajar, me llevan a las oficinas donde tiene Canelo su oficina Ujú. personal, y obviamente pues tenía mil memorabilia de sus peleas, de mil cosas inspiradas en él, ¿no? Hay cosas Claro. que le regalan, pues imagínate, es una Sí, sí, celebridad. claro. Entonces, justo queríamos traer un poco de eso a este espacio sin que se volviera un altar, ¿no? A él. Ujú. Entonces, ellos tenían una chava, una artista que es de aquí de Guadalajara y que le hizo un cuadro inspirado también como en esta historia de la energía y todo este rollo. Pero justo hablamos con ella y le dijimos, oye, no queremos que se vuelva un altar, ¿no? Queremos que sea con estos elementos discretos, pero que sí se note que es parte de la historia. Entonces, eso lo pusimos en sala de juntas y empezamos a trabajar todas las áreas. Y al final era un piso de 600 metros cuadrados. Y fue un proyecto súper interesante y nosotros conocimos realmente a Canelo hasta el día de la inauguración. O sea, ese día lo saludamos, ya les quedó padrísimo y bye, pero es una de esas experiencias bien interesantes porque al final, o sea, como que entiendes todo el equipo que hay detrás y ves toda la gente que trabaja con ellos y cómo pues son unos monstruos de empresarios también, ¿no? No Claro. solamente la celebridad que ves, sino toda la No, lo han hecho bien, infraestructura digo, también. también excepción entre los deportistas que en general se quedan ahí. Yo que Canelo sí ha hecho algo, Claro, una parte padrísima como empresario, o sea, es un deportista de los más destacados en la historia del país, pero sí lo ha hecho esta rama empresarial súper fuerte, o sea, sí claro, es un caso también no tan tradicional. exacto. Y que se fija hasta en el diseño de oficinas y eso, pues te da a entender esa parte también, ¿no? Que tiene su grupo. Claro, te digo, o sea, como el estar tan cerca de estos personajes, o sea, yo le estaba comiendo con Marta Sagún, yo decía, bueno, es que esta mujer es increíble, ¿no? O sea, Claro. cómo estuvieron a cargo de un país, ¿no? Y estamos aquí platicando de tonterías de la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de encuentros y ese tipo de experiencias, me gusta mucho vivirlas y me gusta mucho esta relación al final que tienes con los clientes y que generas con ellos porque pues también aprendes mucho, ¿no? O sea, creo que es el ver a las personas, es súper distinto lo que necesita una persona de otra, ¿no? Una empresa de otra, un negocio de otro, una casa de otra, ¿no? Entonces, cada lugar tiene una historia bien diferente y lo que te decía hace rato, ¿no? Tiene que reflejar quién eres, ¿no? Claro. Y la historia que has tenido y lo que has vivido y ese tipo de elementos, pues, es increíble, ¿no? O sea, es como o sea, llegar aquí a tu oficina y esto es tu historia, ¿sabes? O sea, aquí ves elementos que son muy tú. Entonces, eso es lo que se me hace súper padre del diseño, ¿no? Una vez tuvimos un cliente que llegué a su casa y en el ingreso tenía una moto, una Ducati nueva, recién salida de la agencia, adentro de la casa, ¿no? Entonces llego y le digo, oye, qué padre, ¿te gustan las motos? Y a mí también me gusta mucho. Y me dice, no, solo quería ponerla aquí en el ingreso de la casa porque se me hizo padre. Y Está nuevecita. nuevecita, la bajaron del camión y él ni siquiera maneja motos. Pero se me hizo padrísimo eso porque dije, bueno, pues si puedes y quieres hacer una locura así, hazla, ¿no? O sea, al Claro, final es claro, tu claro. casa, disfrútalo, o Fue sea, como más parte del diseño y le encantó y está claro, padrísimo. y es una escultura ahí increíble, Es una ¿no? escultura, exactamente. Tal cual. Oye, ¿te has ido mucho por el área comercial? Porque, o sea, digo,
creo que ahí se conectan varios puntos, ¿eh? Sí, Desde que cuidas a veces el presupuesto porque también ya eres un empresario, te gustan los números, entonces también haces en los proyectos, pues tiene que haber un retorno de inversión, claro. no es, hay de dos. El que lo hace porque es su gusto personal y puede ser que no hay límite de presupuesto, pero pues no está pensando en recuperarse, o el empresario que tienes que recuperarlo, ¿no? Y ahí me he dado cuenta que si eres flexible en eso y es padrísimo. Claro. Digo, estudiaste casualmente temas comerciales en Londres y la vida te los puso enfrente y los has aprovechado muy bien, has hecho cosas muy padres. Pero el día de hoy sigues abierto, o sea, si te buscan para una casa, o estás enfocado ya en temas comerciales. O sea, en qué te estás enfocando o si ya estás cerrado a ciertos productos. Fíjate que, o sea, me encanta esta parte de la especialización del área comercial y de hospitalidad. O sea, la hospitalidad es algo donde he trabajado muchos años y me fascina, se me hace súper divertido. Y por supuesto que hacemos otro tipo de proyectos, pero ya seleccionamos mucho más el tipo de proyectos que Claro. hacemos. Porque al final es eso. O sea, creo que en las casas se vuelve un tema un poco más difícil justo es un tema muy cultural, ¿no? O sea, el que esperamos tener algo muy seguro, muy safe y con todo gusto lo podemos hacer te digo, muy seleccionado, pero sí me gusta que si vamos a hacer un proyecto y que en algún punto alguien llega a tu casa y lo ve, que le digas que lo hicimos nosotros y que se vea espectacular, ¿no? O sea, clientes donde sí tengamos esta libertad y donde sí tengan esta apertura Sí. como al poder explorar, el poder hacer cosas diferentes. Y no digo que vamos a poner una sirena de 6 metros en la casa, pero sí que esté abierto a diferentes experiencias, ¿no? O sea, hemos hecho barcos incluso, o sea, entonces, Ah, ok, entonces no es tanto ya el tema del producto, sino es como el tipo de cliente y que si pueda no estar en el safe, correcto, que si puedas crear un poco, que tengas más libertad. correcto, exacto. Ya, entiendo perfecto. Ahí va por ahí, o sea, creo que es más en que compartamos esa ideología, o sea, que al final seamos afines en esa ideología, en esa exploración y que también confíen, ¿no? O sea, es algo que cuando vas al doctor no lo cuestionas y te receta una cosa u otra, ¿no? O sea, lo mismo pasa con nosotros. O sea, creo que ya lo que están contratando cuando me contratan, pues es la experiencia que tenemos, es todo el background que ya Claro. hemos hecho y es todo lo que, o sea, y al final hacemos recomendaciones, por supuesto que nunca imponemos, pero justo esas recomendaciones tienen un detrás, ¿no? Y tienen un porqué. Y no lo estamos diciendo Sí, nada sí, más sí, al porque aire, sí, claro. claro. Entonces, creo que es esa parte, ¿no? Donde sí podemos convivir y te digo, puede ser el proyecto que sea, o sea, no tengo tema, mientras tengamos esta libertad y esta manera de ¿Qué hay proponer. detrás de esa libertad que buscas? ¿Un tema también de trascendencia? Creo que todos buscamos Sí, sí, trascendencia en sí. el No, a ver, mundo, eso. ¿no? El que diga que Sí, no, no es cierto, porque luego parece un tema de ego, pero todo el mundo, de alguna manera, no, algo humano. claro, Buscas un hijo y claro que quieres que trascienda, claro, que dicen que es la forma más fácil de trascender, claro, teniendo hijos, y muchos a través del arte, claro, o de su empresa, claro, o de hacer un edificio. Todo el mundo buscamos, ¿no? Es más, hasta la religión, si quieres que hay los que creas o no creas que hay otra vida, porque quieres que trasciendas, que algo tuyo siga claro, vigente a través de algo, ¿no? Entonces claro, eso sí está claro. claro. Por eso te decía, el crear algo disruptivo, pues también es un tema pues, un poco de trascendencia, porque lo safe pues pasa desapercibido y la verdad es que no trasciende, se olvida muy rápido, ¿no? Claro. Hay eso también en cada paso de lo que haces, algo que perdura. 100%, o sea, creo que algo de lo que me encanta, digo, al final, esto que hacemos, o sea, muchas veces puede ser catalogado como algo superficial o efímero, pero a mí me gusta verlo como algo mucho más profundo, ¿no? Porque realmente un espacio puede hacer que cambie la manera en la que te sientes. O sea, el que enaltezca que estés feliz o que estés triste o que te den más ganas de salir o no salir o estar en ese lugar o no estar. O sea, el espacio puede hacerte sentir cosas. Entonces, Completamente. para mí eso es súper importante, ¿no? El que no solamente diseñes por diseñar, sino diseñes por transmitir algo, o sea, por comunicar una idea, por vender algo, por hacer algo más profundo, ¿no? Y no solamente en un intercambio comercial, sino en un intercambio de experiencias, ¿no? O sea, me encanta que cuando llegas a uno de nuestros proyectos, puede ser, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, y está perfecto, porque al final no son universales, pero el punto es que sientas algo, que le hagas sentir algo, ¿no? Que te mueva algo. Es Que no como, pase desapercibido. exactamente, es como el arte, o sea, como lo decías, ¿no? O sea, que te haga sentir algo, ya cumplió su objetivo, ¿no? O sea, ya bien, mal, lo que sea, pero que te genere ese sentimiento, ¿no? Casi, Entonces, casi siempre las cosas que trascienden son así, ¿no? 100%. Las personas que más influyen, a veces un futbolista, un deportista, un artista,
tiene su grupo enorme de haters, ¿no? Claro, por Y supuesto, su grupo de fans. por supuesto. Y seguramente lo que estás creando, a ver, por ahí va a haber una alberca rosa, por ejemplo, en algún lugar aquí en Guadalajara. Claro, Pues va a haber gente que diga, ¿qué les pasa a estos locos? Porque pues son rosa, ¿no? Y claro, otras que, wow. claro. Pero va a generar un sentimiento. Y una No una conversación. alberca azul como todas, que vas, se te va a olvidar, porque pues, has visto 100 albercas de ese tipo, ¿no? Claro, exacto. O sea, ese tipo de cosas donde al final vivimos en un mundo tan rápido, cargadísimos de información, que creo que sigue siendo súper importante vivir la experiencia presencial. O sea, no es lo mismo verlo en fotos, nunca jamás va a ser lo mismo que vivirlo en el lugar, ¿no? Que sentarte, olerlo, probar la comida, o sea, estar ahí, o sea, que estar en ese Claro. lugar. Y por eso me gusta tanto el viaje, ¿no? Para vivirlo de Te primera. iba a preguntar eso, a ver, ¿qué crees que alguien, un chavo que quisiera desarrollar ese... hablamos mucho tú y yo de esa sensibilidad, porque yo puedo ir con arquitectos, wow y todo, pero esa sensibilidad no se genera en la universidad, Ujú, ni en muchos cursos. O sea, hay una sensibilidad ujú. que puedes saber técnicamente y haberlo estudiado, pero esa sensibilidad de entender la gente y cómo esto van a poder sentir, eso ya se crea. Claro. Los viajes 100% debe ser uno, porque si tú lo sentiste en algún lugar o en muchos lugares te empieza a permear, qué más te puede servir para empezar a crear esa sensibilidad? Yo creo que es importante que estés muy abierto justo a eso, a entender los lugares, o sea, el entender que los lugares te hablan, o sea, al final a donde vas te comunica algo y tiene un sentido, ¿no? Es, por ejemplo, como las iglesias, ¿no? Cuando entras y tienes estos edificios imponentes, esta proporción de arquitectura versus humano, pues al final te está comunicando algo, o sea, te está diciendo que este ser místico es mucho más grande que tú y que tú eres un nada, ¿no? Comparado con el ente, ¿no? Entonces, eso, o sea, ese juego de proporciones, esos elementos, ese espacio, el cómo lo sientes, o sea, el entender eso, desde cómo cada lugar está diseñado para algo o para comunicarte algo o debería de estar, creo que eso es importante, ¿no? El estar receptivo ante eso. Creo que la curiosidad también es súper importante porque esa te motiva a aprender, o sea, y el seguir aprendiendo, porque al final esto que descubres, o sea, puede ser cuando viajes o cuando estás en tu misma ciudad, ¿no? La historia, el entender cómo se generó esa arquitectura, cómo Ujú. estamos donde estamos ahorita, ¿no? El por qué ahorita los depas tienen 40 metros en lugar de 120, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el contexto urbano, ¿no? ¿Cómo es la gente? O sea, creo que eso también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Con el seguir creciendo y el seguirte cultivando en diferentes áreas, porque todo eso va sumando el bagaje de lo que eres hoy, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante y pues el desarrollar tu propio estilo, ¿no? Porque al final, pues sí vas a hacer una emulación de alguien más, pero el que tenga un sello muy personal, creo que eso Claro. también es importante, ¿no? Porque mucha gente me ha preguntado también, oye, ¿y nunca te ha pasado que te copien un proyecto, que hagan tal? Y yo, pues padrísimo, qué bueno que lo hagan, ¿no? Al final, ese proyecto que yo hice, ya no voy a hacer otro igual, o sea, porque el siguiente va a tener otras cosas y a lo mejor es mejor o peor, pero va a ser diferente. Entonces, eso pues es irreplicable, o sea, ni siquiera con AI, pues, o sea, no hay manera de hacerlo tal cual como lo estamos Claro. haciendo nosotros, ¿no? O sea, entonces creo que eso es la diferencia y eso es lo que te motiva. Oye, y quiero ver esto, porque a ver, una pregunta tal cual. ¿Crees que un viaje sí se, a ver, sí es viajar, es conocer edificios, pero el leer, el estudiar, el entender la cultura, por qué sucedió, temas históricos, culturales, te hacen percibirlo más profundo y distinto que solo llegar a un país que no sabes nada? 100%, 100%. O sea, creo que para mí, algo que hace el año pasado, hicimos un viaje y ahorita estoy haciendo otro. Que el año pasado fuimos a Bélgica, a Amberes, a Antwerp, Ujú. y justo fuimos con un cuate que es maestro en Londres y nos llevó a un tour literal guiado, con historia y todo el tema de esta ciudad. Y entonces el descubrir la ciudad desde el lado cultural y desde el lado donde tienes información, sí te hace muy diferente la visión del espacio, ¿no? O sea, incluso cuando vas a viajar, el meterte a explorar y entender qué hay, meterte a los recorridos de las iglesias y que te expliquen sobre la arquitectura, o sea, ese tipo de cosas, entiendes muchísimo y te cambia mucho la perspectiva. Digo, está padrísimo verlo y vivirlo con el ojo sin educación, pero al final el tener adicional de todo lo que hay detrás y lo que la gente pensó para crear eso que estás viendo, pues también eso te cambia muchísimo Sí, no es lo mismo que vayas. Sí, está padre. Pero si vas y, oye, aquí vivió tal, aquí se casó tal, aquí se firmó tal, Claro, aquí decapitaron a tal, o claro, sea, no es otra cosa de entendimiento, ¿no? De la ciudad, del lugar, de todo. claro.
Y por último, quiero cerrar con tu viaje a Milán. Para entender un viaje de aprendizaje de Marco, digo, te seguí un poco en Instagram, pero quiero que nos cuentes, a ver, ¿cómo fue un viaje a Milán? O sea, desde el hotel tú buscas algo que te llame la atención para conocer, vi que fuiste a alguna fiesta, reuniones, pero como de una marca comercial padre. ¿Cómo más o menos planeaste esto? Supongo que es para disfrutar, sí, pero para sacar el jugo y seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Bueno, acabo de regresar justo de Milán porque cada año se hace esta feria increíble que se llama Salone del Mobile, que es la feria más grande de diseño en el mundo, donde puedes encontrar todo lo que va a pasar, los nuevos lanzamientos, colecciones. Y lo que está muy interesante es que aparte de esta feria, que o sea, el lugar de la feria es gigantesco, en la ciudad se da el Design Week. Entonces también pasa el diseño y todo lo que está pasando acá en la ciudad se conjunta. Entonces, hay mil eventos, hay mil cosas y es súper emocionante el tener puertas abiertas a grandes casas de diseño y que te puedas meter a tiendas de lo que quieras y que justo veas los productos de primera mano, ¿no? Porque siempre los vemos en internet, en Pinterest, en todos lados y nunca es lo mismo que sentarte en el mueble y entender por qué vale lo que vale, ¿no? O sea, al final son piezas de diseño, ¿no? Y entender de dónde viene. Entonces, trato de ir cuando puedo, normalmente lo hago un año sí, un año no, y este año me di una semana justo para vivirlo de esa forma, ¿no? Milán es una ciudad que me encanta, me parece súper divertida y justo esta semana es cuando más turismo hay, más que en Fashion Week, más que en cualquier otro momento, es cuando está más lleno, entonces es una locura. Normalmente tengo un conocido que tiene un Airbnb ahí, entonces siempre me quedo ahí, me queda súper fácil para moverme y, y siempre planeo mis visitas a las marcas que ya me gustan, pero dejo tiempo también para conocer, caminar, descubrir cosas nuevas. Lo que está muy interesante también es que, por ejemplo, marcas como, no sé, Audi, BMW, hacen activaciones y hacen colaboraciones con artistas, con diseñadores, y entonces puedes encontrar, por ejemplo, esta vez ese hotel es muy bueno, también te lo voy a pasar, dentro de un hotel, que es un patio muy bonito, ahí dentro hicieron una instalación gigante inspirada en el movimiento que hace un coche cuando pasa por una carretera, o sea, cómo se mueven las plantas. Ujú. Entonces era una instalación de Audi y entrabas justo por esta instalación donde se movían las cosas y después llegabas al lanzamiento de un carro nuevo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de sorpresas, fui a otro, por ejemplo, a una instalación que hizo Kia con un diseñador increíble, bueno, un artista que se apellida Murakami, que justo te llevaba como por ondas de sonido y era todo el espacio súper oscuro y entonces este cuate desarrolló unas burbujas que se inflan con humo y explotan y sale el humo. Y entonces es toda una instalación artística que ese tipo de cosas y el ver, justo lo que te decía, como vivir fuera de tu burbuja, creo que cuando estás mucho tiempo viciado de lo mismo, se vuelve tu mundo, ¿no? Entonces Claro. es importante de repente salirte y ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, porque al final este tipo de cosas que les platico son cosas que muchas veces a nosotros como desde la educación te limitaban y te decían, no, hombre, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Sale muy caro, ¿cómo se te ocurre? Limitaciones, Estamos limitaciones. programados, Exacto, tal cual, ¿eh? O sea, hay libros siempre, completos de eso que a ti te programaron. claro, ¿Por qué piensas que una mujer flaca o flaquita o con bustos claro, más grandes es más guapa? ¿Por qué? ¿Quién claro. te lo dijo? ¿O qué? ¿O Ser por chico, qué ese diseño te gusta? ¿Por qué eso? Pero a veces nunca te pones a pararte a ver, claro, ¿me gusta? ¿He ido a otro lugar donde pueda comparar? Porque si no sales de tu ciudad, claro, pues igual ahí está tu límite, ¿no? En los restaurantes que pueda haber ahí, en el diseño que hay ahí. exacto. Luego vas a Milán y ves una activación ahí y dices, qué locura, Dices, ¿no? ¿qué es esto? ¿Cómo se les ocurrió? Y justo vivir eso, o sea, vivirlo de primera mano, o sea, entiendes, porque algo de lo que siempre me he preguntado es, digo, ¿por qué aquí, por qué justo en este lugar se da este tipo de diseño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que esta ciudad sea la meca del diseño a nivel mundial, ¿no? Y al final, pues ves a la gente caminar desde cómo se visten, desde los edificios por los que caminan, desde los espacios públicos, o sea, tienes capillas con cosas increíbles dentro, perdidas en la ciudad, y luego tienes la parte moderna, entonces tienes un mix de un entorno que te influye definitivamente, ¿no? Entonces, y aparte esta relación y este vivir entre diseño, pues también te nutre muchísimo, ¿no? Y para mí el salir, ver otro mundo allá afuera y entender que las limitaciones, pues justo como dices, están en ti, o sea, puedes hacer burbujas llenas de humo que exploten si quieres, o sea, o puedes hacer lo que se te antoje, pues, o sea, al final el límite no existe, o sea, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando tenga un fondo, tenga un Claro. propósito, tenga algo más, ¿no?
Pero esa es la parte que me encanta de verlo, ¿no? Y de verlo en primera mano porque, pues para mí es eso, ¿no? Es recordarme que no hay límites, que puedes seguir haciendo cosas increíbles y que al final, o sea, entre algo más espectacular, más disruptivo, es algo que va a dejar más huella, precisamente. Totalmente. Me encanta tu forma de crear, te admiro mucho, mi estimado Marco, Entonces, igualmente. y gracias por venir. Al contrario, Vamos a seguir viendo todo lo que estás creando. claro, Vamos a ver Brada Collation cuando esté la inauguración, ahí te vemos. claro, Y pues vienen muchas cosas, ¿eh? claro. Felicidades por lo que has Muchas logrado hasta ahora. gracias. Un gustazo. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda compartir con un emprendedor que quiere construir sus sueños.